A Pilar la encontré navegando por las redes. Desde un primer momento empecé a interactuar con ella como si la conociera. Pilar genera eso, cercanía. En un lapso de un año se convirtió en divulgadora y comunicadora del calzado respetuoso. Aceptó el impulso de ir por más, de crear algo nuevo a partir de cómo ella sabe que deberían funcionar las cosas. En este encuentro hablaremos de sus procesos, que la trajo hasta acá y cómo crea y transita su propio camino. Recuerden este nombre, Pilar Inés Roch. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. La primera invitada. Y mi primera entrevista. Bueno, estamos bien entonces. Bueno, esta es una serie de entrevistas con personas que a mí me interesan y además de que a mí me interesan, me parece que es muy importante poder compartir esto con otras personas, ¿no? Sí, totalmente. Porque creo que ahora vamos a hablar acerca de eso, pero hay algo que a mí me llama de lo que yo voy conociendo de vos, como de tu recorrido, y de alguna manera a mí me inspira, ¿no? No para quizás lo mismo, o algo orientado a lo que vos haces, pero con lo que vos haces es que yo empiezo a, como que me cebo, me entusiasmo, veo luz, ¿viste? Como que hay algo más para hacer, ¿no? Bueno, así que me gustaría que cuentes un poco más acerca de vos. Hay personas que ya te conocen porque ya empezás a tener tu público. Es fuerte. Sí, mi nombre es Pilar. Tengo un niño de 3 años que la verdad que fue por él que inicié esto. Porque a través de él conocí del tema y entonces a través de él me di cuenta que este tema en particular, que es el barefoot y el estar descalzo y la anatomía de cómo se nos fue dada, me di cuenta que era un tema súper interesante y que en Argentina no había alguien que lo planteara desde ese lugar, sí en Europa, sí en Estados Unidos. Y bueno, a través del recorrido del calzado que no se encontraba en Argentina, dije, no puede ser. Te hago una pregunta. Sí. Para el que no sabe, ¿qué significa el barefoot? El barefoot en inglés significa descalzo y es un concepto de el hecho de que el calzado tiene que parecerse a lo que es nuestra anatomía natural, que significa como nacemos, descalzos. Entonces, el barefoot es simplemente un movimiento que se generó ahora, pero en realidad es explicar un calzado que simule el hecho de un pie descalzo. Sí, al natural. Natural. ¿Y por qué lo descubriste con tu hijo? Cuando estaba embarazada, empecé a mirar el algoritmo, ¿viste? Empieza a funcionar en el Instagram y apareció una influencer en España que mostraba el calzado de Zapato Feroz y a partir de ahí empecé, ¿qué es este calzado? ¿Qué es Zapato Feroz? ¿Qué ergonomía? ¿Qué ta? Así que fue embarazada. Y cuando nació Joaco yo ya sabía el concepto y dije, no, lo tengo que respetar, el calzado ergonómico, respetuoso. Y claro, acá en Argentina me encontré con esas limitaciones y tengo la suerte de tener familia en Europa, entonces me atraían el calzado, pero acá no encontraba. Claro. ¿En qué año fue esto? Y Joaco nació en el 2022, así que en el 2021, embarazada, fue que lo conocí. Lo que no sé, y si me lo preguntan no sé, es cómo conecté el concepto barefoot. Porque en realidad era calzado, respetuoso. Claro. En Europa era calzado respetuoso. Y ahora minimalista también, ¿no? Sí, pero en niños era más respetuoso. Ah. Minimalista era más el concepto de las marcas Vibram, Five Fingers. Sí. Y en niños era respetuoso. Y no sé dónde, a Martín le digo, no sé de dónde salió el concepto barefoot. Es como... ¿Cuándo se instaló? Claro. Sí. Y bueno, a partir de ahí, ese pequeño concepto y ese mundo me llevó a todo lo demás. A todo, al movimiento natural. Claro, pero ya había algo tuyo que venía, que tenía cierto interés por la anatomía, por la... Sí. Ya de por sí, yo fui criada con una mamá que
es muy de mirar la naturaleza, de que criarnos desde ese lado, con la alimentación, todo desde un lado intuitivo y no de un lado de lo que el pediatra dice, lo que el médico dice. Entonces para mí todo lo que yo hablo en Instagram para mí es como dado. Claro. No es que yo me pongo a buscar continuamente, sí, Claro. ahora mucho más, pero no es que yo me pongo a buscar. No, es todo, la verdad que en mi casa fue muy hablado todo así. Y creo que fue una generación que tuvimos unos abuelos que hablaron mucho, que fueron mucho de hacer huerta en su casa, Sí. qué sé yo, de las cremas. Mi abuela y mi bisabuela hacían cremas. Ah, mira. Entonces era como que mi mamá es cometóloga, entonces es como todo lo natural. Mi mamá no se pone, no te dice ponete crema, te dice ponete aloe vera, ponete aceite de oliva. Claro. Y es como siempre muy desde ese lado. Claro, o sea que esto fue como que apareció algo más a lo que ya tenías. Sí, fue como, en esta página fue como que pude volcar todo lo que yo soy, desde todas las aristas. Viste que empecé a hablar de barefoot, pero me fui hablo de todo. Claro, y aparte que voy a hacer una pequeña mención, Sí. que vos hiciste unos estudios académicos Sí, que tienen que ver con la arquitectura. sí. O Y sea, antes con otra carrera que tiene que ver con anatomía. O sea que es la arquitectura, bueno, como en el caso hay un nombre ya, ¿no? No podemos decir corporal porque está José, Claro. que es una genia. Pero bueno, tiene que ver con eso, con sí, la estructura. Es que totalmente, o sea, Y cuando yo estaba escribiendo tu nombre en la entrevista y escribo pilar, también Sí, es como sí. un pilar, sí, ¿viste? total, sí. Como que todo ya está medio dado. Sí, totalmente. O sea que lo que hiciste fue... Y tengo un hijo que tiene un apellido que italiano es Puerta, entonces es como, Mirá, claro, tiene que ver mucho. A ver, yo cuando siempre hago analogías, ¿viste? En las historias hago analogías y siempre relaciono la arquitectura con el cuerpo humano, porque todo se relaciona. O sea, una casa fue planteada para un cuerpo humano claro, que lo habita. claro. O sea, ahora están mucho más creadas por casi inteligencia artificial, pero si vos ves el refugio de una casa como cuando fue necesario hacerlo, siempre está planteado como un refugio, como el útero. Vos ves una casa de cavernícola, es como un refugio, como un útero. El primer hogar nuestro es el útero. Y después es perpetuar lo que la naturaleza ya Claro. se nos plantea. Y bueno, para mí es todo muy tan fácil que no... Solo hace falta observar, ¿viste? Como Totalmente, es solo eso. sí. Y aparte que los hijos también te dan esa posibilidad que... Sí, Joaco es como, y seguramente te pasó con Juani, es como que te vuelve a vos quién sos. Decís, esta soy, la que puede maternar, la que puede criar otro ser humano, la que intuitivamente se da cuenta si tu hijo tiene fiebre, si tiene... Claro. Y que eso es el cuerpo natural. Bueno, y una vez que vos empezaste como esto de traerte las zapatillas, de investigar, ¿ya habías dejado tu carrera a un costado en ese momento cuando estabas embarazada? Estaba cursando el último año. Estabas cursando. Embarazada cursé el último año y trabajaba, hacía como cositas, siempre hice muchas cositas así, ¿Cómo qué? de diseño gráfico, de planos planos de lo que vendría a ser cocinas. Siempre fue como que hice popurrí porque nunca puedo mantenerme en algo. Bien. Soy volátil. Entonces es como, esto me lo permite el Instagram, ser volátil. Claro. Porque un día te hablo de las plantillas, el otro día te hablo de las analogías con arquitectura. Entonces por eso se me es dado, sí, fácil. Soy yo. Y eso se nota. Eso fue lo que creo que a la gente le gustó. Porque no me conoce, yo no hago vivos, no hago entrevistas, no hago nada. Sí. Pero sin embargo No haces publicidad. no hago publicidad, sin embargo se ve que soy yo. La gente me conoce sin conocerme porque sabe que soy yo. Sí, Sí, es sí. verdad. Eso me lo dicen los seguidores, ¿eh? No, tal cual, que de hecho yo estaba revisando la previa, ¿no? Y me puse a fijar cuándo fue que yo empecé a hablar con vos, ¿no? Y fue justo hace un año, creo que fue julio del 2024. Creo que en realidad yo te conocí a vos yo te compartí porque me gustaba mucho lo que hacías. Pero eso fue después de que yo te hablara.
Yo te hablé un día porque cuando vos empezaste a contar que estabas desarrollando tu propia marca, a mí algo ahí se me despertó, como que yo quería, no sé, como que te quería ayudar. Y ahí Ah, fue. sí, vos me ofreciste ayuda. Y cuando yo te dije eso y vos me dijiste, Sari, de toda la gente quiere que me ofrece su Sí, ayuda. muchísima gente ofrece ayuda. Eso es muy loco que no haya sido Sí, solo de mí, sino que la gente quería ayudarte. sí, sí. Me han escrito diseñadores industriales para ayudarme en la parte de lo que es la matriz. Eh, bueno, diseñadores, ilustradoras, tengo 4 o 5 ahí que me escriben y que quieren ser parte. Bueno, y después toda la parte de salud también. Que eso me ha sorprendido mucho porque son gente muy abierta y que no se quedan en que ellos son médicos o son kinesiólogos Claro, y que viene alguien random sí. hablando de la nada. No, al contrario, es Te gente abierta. aportan desde su lugar. Y desde que hagamos red, es una de las cosas que yo siempre, viste, insisto. Creo que es necesario armar red, a generar tribu, porque somos tribu. No Claro, nacemos de la nada así, nacemos gracias a un otro que también. sí, sí, sí. Y, y es re necesario armar red. Y aparte que yo creo que es importante, para mí es como un concepto nuevo, ¿no? Quizás muchos profesionales sienten como una especie de competencia, ¿sí? Y para mí es re importante como en esta red que vos armás, en esta comunidad, encontrar cuál es el espacio de uno, que no tiene que ver con eso a través de lo que muchas personas se definen, sino desde lo que uno tiene para aportar, ¿no? A mí, el otro día cuando vos hiciste el evento en Mercedes, lo que me pasó fue que nosotros fuimos al evento como sin saber, sabiendo de qué iba y a la vez sin saber, porque uno... Ni yo sabía que iba a pasar. Claro. Y eso está re bueno porque, digo, bueno, ¿con qué me encontré yo ahí que no sabía qué me iba a encontrar? Aparte de las actividades que estuvieron buenísimas, y es con una persona que convoca, ¿viste? Que reúne, o sea, es necesario también eso, como dentro de todas tus capacidades, más allá del desarrollo, del estudio, del compartir, además lograste algo que es trasladar un montón de personas de Capital hasta Mercedes, que no es poca cosa. Es que la mayoría encima eran de allá. Claro, y que Sí. cuesta mover a la gente de Capital para... Costó, bueno, de mi lugar había mis amigas nada más. Claro, Sí, sí, yo creo que había también menos gente de la que pudo venir, justamente porque eran porque lejos. era ahí, Sí. claro. Pero de alguna forma tenía que hacerlo yo en mi lugar. Porque muchos me dicen, no, pero hacer un Capital, ¿por qué tan lejos? Pero soy de acá. No, de hecho, cuando yo te imagino, bueno, ahora vamos a hablar de eso porque todavía no hablamos, pero cuando yo imagino tu marca, tu espacio, yo me lo imagino en Mercedes. Y es que va a haber en Mercedes, me preguntan del local físico. En Sí. Mercedes no va a haber un local físico, pero sí va a haber una oficina que yo la voy a necesitar, ya está planteada, y que ahí va a haber una especie de showroom, y sí, para los de ahí. Claro, pero aparte como con cierto encanto lo digo. Que yo pienso si alguien de afuera o de otra provincia quiere venir a ver dónde Sí. está, tiene que ir a Mercedes. Sí, O sea, sí. si quieres ir a ver dónde está, anda a Lo Mercedes. que pasa es que, viste, cuando hay en cualquier cosa, tanto en un proceso creativo, en una relación, siempre el camino es 50 de uno y 50 del otro. ¿Por qué? No entiendo. Si yo todo lo llevo, ¿cuándo alguien viene? O sea, en Mercedes, yo soy de Mercedes y doy un montón de información. Y si quieren conocer, y bueno, viajen a Mercedes. En algún momento como que tienen que hacer sus 50 en venir. Porque esto de que está todo muy en las redes, es como estar desde su casa mirando y es muy sencillo eso, pero en realidad hay que moverse. Y esto del barefoot, que también plantea el movimiento natural, y hay que moverse. Estamos muy acostumbrados a no movernos. Ujú. Y el que está interesado se mueve. La gente que vino es porque estaba interesada. Sí, Y yo eso me doy cuenta. La gente que me escribe interesada, me doy cuenta. La gente que me escribe porque está en su casa, al Pepe, claro. y simplemente es el hecho de saber un poco más porque está la influencer que habla, también se siente. Claro. Y bueno, no, creo que eso también es parte de armar una tribu. Porque es un equipo. Si solo hace uno,
O sea, yo convoco, pero después ustedes vinieron. Claro. Y después estaba Pauli, estaba Diego, estaba Flor, que hicieron parte. Si ellas no estaban, nos armaban la actividad. Claro. Bueno, pero es re importante asumirse como persona que convoca. Sí, me cuesta un poco. Sí, pero Sí, como me cuesta. a veces uno, no sé, tiene miedo como de decirlo porque muchas veces Suena soberbio. Claro, como que se mezcló el ego ahí, pero Sí. en realidad cuando una persona que convoca es una persona que reúne y lo que haces es habilitar a otras personas desde su lugar a aportar ahí. O sea, hay muchas personas que, fíjate, Sí. las que vos nombraste, que fueron las actividades extras que hubieron en el encuentro, esas personas a su vez tienen sus propias actividades, pero ahí es como que fue todo muy orgánico, Sí. ¿viste? Es como que íbamos de una actividad a la otra, como yoga danza, no me acuerdo el nombre de las sogas, Rob Flow. eso. Y nada, está buenísimo porque es como que se empieza a generar como algo... Cada uno con su lucecita Claro, generaba. claro. Una Por eso, gran luz. y eso despierta que alguien dice, che, yo siempre quise compartir esto, este es el espacio para hacerlo. Por eso digo, esto de convocar desde ese lado, ¿no? Como que no suena soberbio, sino como, bueno, sí, soy una persona que convoca. Sí, de hecho me gusta, ¿viste? Hay kinesiólogos en la sala, hay pediatras en la sala. O sea, me encanta porque creo que cada uno aportando algo hay un todo, es como sinergia, ¿viste? Es como generar un todo que... Claro. Che, Pili, algo que a mí me reinteresa es compartir acerca del proceso creativo. Te pregunto esto porque me parece súper importante compartir. Siempre hay ideas, todos tenemos ideas. O Sí. todos vemos un algo que se podría hacer, que mejorar. ¿Sí? Me imagino que esto de empezar a observar que no había un tipo de calzado y demás, bueno, varias personas lo habrán visto, ¿sí? Pero de ahí a tomar acción, a querer generar un producto nuevo, prácticamente de cero. ¿De cero? Sí. Bueno, no todas las personas están dispuestas a atravesar por eso, ¿no? Y también pienso en cómo se inicia, cómo se diagrama, o sea, cómo te vas enfrentando con un montón de cosas. Eso es lo que a mí me gustaría compartir para que otras personas puedan decir, che, bueno, sí se puede. Si es difícil, viste, como que hay una frase que dice, escoge tus difíciles, ¿no? Como, bueno, te vas a quedar acá sabiendo que esa era tu idea o vas a ir por ella. Igualmente vos podés decir, bueno, quiero hacer algo, va a ser re fácil, no sé, cocinar un guiso va a ser re fácil y después te encontrás con dificultades. Sí. O sea que siempre es planteado desde el hecho de querer. Si uno quiere, es empezar. Se puede y es empezar. La verdad es que yo no era que quería hacer calzado, lo que quería era concientizar como lo que hago y fueron ustedes los que me dijeron, che, Pili, ni me acuerdo quién fue específicamente, pero che, Pili, ponete a crear, hacer calzado. Porque claro, yo era muy técnica al inicio, también en los primeros reels, era muy técnica de explicar cómo tenía que ser la suela y era todo tecnicismo, que eso me dio la carrera de arquitectura y que claro, El tecnicismo como que aburre. no, al contrario. Ah. Yo lo vi como que al contrario, a la gente le gustó entender eso. Bien. Pero bueno, créalo. Claro. Y un día le digo a Martín, lo creamos. Y Martín siempre sí a todo. O sea, nos tiramos por la Concagua, dale. Y sí, dale, hagámoslo, sí. Yo ya tenía un montón de calzados en casa, era... Claro, como para estudiar tenías todo. Sí, creo que lo más complejo es eso. El que inicia a hacer, como lo digo, como el que quiere hacerlo, lo más complejo es que nunca lo vas a poder hacer desde cero, sino que siempre vas a tener que analizarlo para entenderlo desde raíz. Yo tuve que tener un montón de calzados, pasé por un montón de hormas para entenderlo y es al día de hoy que sigo pensando en que la horma hay que modificarla, porque es así un proceso creativo, bueno, vos lo sabés. Y se puede. Creo que el punto está en decir si querés. Las limitaciones son mentales y del contexto en el cual fuiste criado.
Pero después uno es adulto y puede decidir dejar de tener límites y ¿Y te encontraste con limitaciones? sí, eso, montones, montones. Pero no mías, Ajá. o sea, no mías mentales, limitaciones de la industria y del mercado, Ujú. que, que esos son limitaciones del otro. De encontrarme de que, no, Claro, pero ahí es donde vos te tenés que como... escurridiza. Claro, No, que te dijeran, no, pero, o que no te quieran cambiar la horma, porque vos le decís, necesito que sea 2 milímetros más para allá. No, pero es otro desarrollo. Y bueno, no, pero sale en plata. Bueno, lo pago. sí, no porque sea Sí, millonaria, sí, pero, sí. al contrario, es porque, Hay que hacerlo nada, es bien. que me implica una docena de empanadas Claro, y que estamos hablando de que a futuro son 25 millones de pies sanos, claro. ¿entendés? Sí. No la docena de empanadas de Darín, ¿eh? Sí, Em, y bueno, pero dicen que no porque están acostumbrados a no. claro. Y, y ahí donde yo esto entendí que las limitaciones son del otro. El que no es del otro. Si yo te estoy diciendo que sí, te lo puedo pagar. Sí, Entonces, si yo me quedo con las limitaciones del otro, si todos nos quedamos con las limitaciones del otro, no creces. Y aparte como que me dicen no se puede, no se puede, para mí es peor. ¿Cómo que no se puede? Si en Europa existe, si en Estados Unidos hay, ¿cómo que no claro. se ¿Cómo lo puede? podemos hacer acá? Sí se puede. El tema es que sí, implica mucho dinero, mucho tiempo, pero se puede. Claro, también eso, ¿no? Como que nosotras somos madres. Sí. Ese es el primer motor. Entonces, es el primer motor, Sí, pero también hay una realidad y es que criar un hijo insume una energía sí. y que hay que combinar esas dos partes de la creatividad o de un proceso creativo o el desarrollo de un producto con la maternidad. Y más cuando decidís a conciencia criarlo sin ayuda de nadie, Claro, que es nuestro caso. Nosotros es a conciencia criarlo nosotros. O sea, no mucho, ahora está con mis suegros y le pedimos mucho a mis suegros, pero en general, están ustedes dos. sí. Y nada, es no dormir. Eso también es poner mucho de uno, no dormir a la noche, despertarte a las 6 de la mañana. Es igual al que está con el diseño le pasa, te levantas a las 4 de la mañana. Me pasó el otro día, ya sé, tengo que hacer tal cosa. Digo, Claro. así, y me levanté, lo diseñé. Sí, Y, hay que hacerlo en ese momento, sí. claro, por eso ahora la compu está al lado, eso, no eso energéticamente no está bueno, tengo todos los cableríos al lado de mi cama, pero es o sea, lo que hicimos fue adaptar mi casa Al proyecto. al proyecto. Y a Joaquín un poco también, porque Joaco ve zapatillas, hormas, ¿qué es esto, mamá? ¿Qué es esto? Claro. Y yo le voy explicando todo. Sí. Esto es horma, ya sabe todo, ¿viste? Sabe los nombres de los fabricantes, se relaciona, hacemos videollamadas y lo saluda. Es hacerlo parte y yo le digo, hijo, este es tu imperio. Claro. Esto es para vos. Después si lo querés seguir, seguilo. Si no, no, pero no importa. Es como que siento que es una base para él. Y por eso es mi motor, sí, totalmente. Lo hago porque me sale, pero lo hago más por él. Para él, Bien. sí. Bueno, o sea que a pesar de las dificultades lo combinás bien con la maternidad. Sí, sí, llegó más tiempo. Tal vez sí, creo que si lo arrancaría una persona que no es madre y que está así solamente con eso, lo haces más rápido. Sí, pero yo creo que es verdad lo que vos decís, Sí. pero no sé si hay cosas que, no sé, me da la sensación de que uno, si no es madre o padre, no las hace, no llega a ese lugar. Sí, o sea, No sé, no digo, o sea, que alguien no lo pueda hacer, ¿eh? no, sí, Sino entiendo. que, qué sé yo tuve un montón de tiempo disponible antes de ser madre y creo que no lo invertí tan bien como después de ser montón. madre. Sí, O sea, el sí. tiempo tiene otro valor Sí. y incluso las ideas que nacen después del nacimiento de un hijo son otras. Y sí, y nace esto de que nada es imposible. Al menos a mí me pasó, nada es imposible. Bien. No, porque lo único malo que te puede pasar es si te falta un hijo para mí. Ahora, a partir de ahora digo, lo único, después lo demás es como... Che, ¿y vos identificás algún otro momento de tu vida que digas, bueno, yo hacía esto mismo Sí. O sea, yo... cuando tenía 6 años? O sea, Esto de convocar, por ejemplo. de convocar, de estudiar, de desarrollar. Estás haciendo algo nuevo, ¿no? Sí, no, a mí me pasó que yo me di cuenta que era capaz de generar algo desde la nada misma cuando puse un café. O sea, una cafetería junto con mi mamá.
que lo hicimos en un día para el otro. ¿Cómo es hacer una cafetería de un día para el otro? Es que te venga la idea, prácticamente siempre arranca de la idea, ¿viste? Sí. Después la vas puliendo. Sí. Pero, che, mi mamá me dijo, quiero poner un negocio, ¿qué? ¿Un café? Bueno, yo estaba en Capital, trabajando y viviendo allá, y estudiando. Bueno, qué sé yo. ¿Qué hacemos? A mí me encanta el té, el café no tanto, pero ahora sí. Ahora Sí. sé más del café por la cafetería, pero... y bueno, hagámoslo, ¿cómo es? Lo que hago con todo. Sí. ¿Qué se necesita para hacer un café? A los 3 meses levantamos la cafetería. Ahí yo ¿En Mercedes? sí. Y ahí dije, se puede, es posible hacerlo. Simplemente es tener la idea, tener la inversión, que es el dinero, a veces eso cuesta, pero siempre si uno dice que puede y que quiere, se te viene dando, ¿viste? ¿Qué te pasó a vos? Se te da. El hecho es querer. Creo que ahí arranca todo. Digo, quiero, puedo, tenés todo tenés esto. Claro. Sí. Tenés que Quizás- encontrarte con la gente que te acompañe. Claro, porque viste que es difícil que a mí, por ejemplo, siento yo que me pasa mucho, quizás le pasa a todos y yo lo percibo como más eso, que cuando alguien no te entiende es como que cuántas personas te bancan el proyecto desde el minuto cero, ¿no? Y eso a veces es re difícil, porque a veces uno necesita que el otro diga, bueno, no entiendo nada de lo que me estás contando, pero dale para adelante, porque si a vos te llama esto, bueno, dale para adelante. Sí. Y las otras personas a veces te miran y como que vos decís, "Ay, estoy diciendo cualquier cosa, ¿viste? Pero es como que es algo mucho más fuerte, porque cuando te baja una idea, se te impone una idea. O sea, no es que uno trabaja para que esa idea llegue. Sí, Se sí. te bajó y ya está. Es como que bajó a través tuyo. Ahora es tu responsabilidad llevarla a cabo. Y seguramente te pasa que necesitas verlo materializado. O sea, porque todo lo que tenés acá, después una vez que yo... Sí, es re distinto también. Es re distinto. Y más que los que estuvimos con maquetas y que lo vimos en 3D literalmente y tocarlo, necesitas verlo. A mí me pasa que yo hasta que no tenés el calzado es como, pero... Claro. No es lo... Y bueno, sí. Igual esto que acabas de decir del otro que te acompañe, sí, pero uno tiene que saber cuál es tu fuerza interior. ¿Qué es lo que...? Porque más allá de que somos tribu, uno va solo, Sí. con tu cabeza. Sí. Y a veces me voy muy por la filosofía, pero si hay alguien que te dice que no, o que no te acompaña, o que no te entiende, insisto, esa es la limitación del otro. O sea, si a vos eso te mueve, seguilo. ¿Por qué? Porque al final estamos acostumbrados a esto de la mirada del otro. Y nadie sabe quién es a través de la mirada del otro. Sos vos el que sabes quién sos. Nadie sabe lo que pensás, No. lo que sentís, nadie. Por más que lo intentes. Y aparte, una frase que vengo teniendo mucho esta semana es como que se me viene esto de no pedir permiso, ¿no? No pedir permiso como en la vida, como que se te viene algo y lo tenés que hacer, ¿viste? Como no ser tan... no es... Sí, por las dudas de que molesto a alguien. O de que... Claro, como ¿a quién le va a molestar que vos hagas algo que nace de vos? ¿No? Puede que haya gente que le moleste, pero como te digo... Sí, sí, es problema del otro. Sí. Sí, sí, total. Lo que creo que uno tiene que intentar es cuando hacer algo, sí, no lastimar a otro. No, claro, sí, sí, no hablo de llevarse por delante a los demás. Sí, por eso. No, digo, como que a veces uno dice que hago esto, hago lo otro, viste, como cuando si estás en duda y es como, bueno, confiar en eso que uno vino a hacer, porque de alguna manera eso que vos estás diciendo, como, bueno, enfocarse en lo que el otro dice desde su limitación y demás, es del otro, no es de uno, ¿no? Como trabajar esa fuerza interior. Sí, sí. Sí, sí, y saber que hasta dónde uno tiene limitaciones propias y bueno, cuáles son y qué hago, ¿las derribo? ¿Las mantengo y me quedo en mi zonita de confort? ¿O cuáles son esas limitaciones? ¿Algo físico que no puedo? Porque a veces pasa que hay mucha gente que no puede, o es una cuestión solo mental y que lo que tengo que cambiar es el pensamiento. Pero bueno, para poder hacer algo así, que convoque y que haga algo mucho más fuerte, tiene que haber un trabajo interior previo. Y creo que eso sí es lo que hablábamos hoy, que el trabajo interior me lo dio la maternidad. Joaco.
Bueno, hablamos un poco del proceso creativo, de cómo la maternidad te llevó a estudiar, a desarrollar un tipo de calzado, que es el proceso en el que te encontrás ahora. Pero a mí me gustaría saber, como todo previo a eso, ¿no? Antes hablabas como de las limitaciones que cada uno tiene. Y cómo hiciste para trabajar, porque me imagino que vos también habrás tenido tus limitaciones, o sea, no siempre fue este motorcito. Entonces, ¿cómo No, trabajaste? te seguís encontrando siempre con limitaciones porque eso, digamos que las limitaciones llevan a que es una piedra que uno lo ve como frenada, en realidad es tropiezo y avance. Claro, es que yo creo que a medida que uno cambia como de posición, se vuelve a Encuentra el encontrar. camino, Claro, claro. y se vuelve a encontrar con algo de alguna manera conocido para tu yo anterior, pero lo tenés que enfrentar de una manera diferente, desde tu nuevo yo. Hay una frase que me gusta mucho que la usaron unos chicos de Enfadu en la Facu y la pusieron en un diario que decía, no sé si me encuentro un tanto perdida o me pierdo con tanto encuentro. A veces uno en la perdida, que tiene que ver con esas limitaciones y buscar otro ritmo, se sigue encontrando. Y es el camino que tenés que seguir. Todas esas trabas no son trabas. Claro, que en Es realidad giros. claro, y es Eh, el camino de una, el sí, propio. sí. Pero creo que la clave está en tomarlo. Es decir, bueno, si yo me hubiera quedado con la primera limitación del proceso del calzado, no avanzaba más. Claro, pero yo lo que te quiero preguntar es, ¿dónde estuvo tú, o sea, ese clic que vos hiciste? Como venía Pilar recontra embalada con la carrera, ¿no? Sí, Y de repente algo pasó, o sea, algo sí, te... sí. El clic fue cuando yo vivía en Capital, me fui a vivir a Capital para estudiar y primero viví con mi hermano, después viví sola en el departamento que era de mi abuela y ahí era de mi abuela, no era algo mío, viste que vos cuando vas a un lugar necesitas que sea propio. Entonces el primero fue de mi hermano, el Ajá, segundo era de mi abuela y después me fui a vivir sola a un departamento y eso ya fue mi hogar. Ahí lo armé a mi manera, fue mi departamento. Y en ese momento me encontré conmigo en todas las oscuridades que uno tiene, porque en la no, soledad. en la soledad, que a mí me encanta igual estar sola, o sea, literal me gusta estar sola. No es que es un cliché, me gusta. Y ahí me encontré sola y en un momento en el que quería estar muy sola. Y en un momento planteé, che, ¿no será que estoy depresiva? ¿No será que me siento mal? Y bueno, dije, ¿qué hago? A mí me gusta mucho la música. Entonces todos los días me ponía música, me ponía una velita, me ¿Qué ponía... escuchabas? En ese momento Fiona Apple, Amy Winehouse, eh, eh, Eric Clapton, una onda media Claro, estabas como... que te acompaña en el proceso, ¿viste? Pero lo necesité, o sea, me parece que estuvo genial. Y ahí empecé a escribir un diario personal. A mí sí me gustó escribir, pero ahí escribí y dije, no, acá tengo que escribir todos los días. Y ponía en un Word día, Pero fecha. vos antes escribías. Escribía como, siempre, sí, escribía poemas, cosas tengo guardadas. Ah, Sí, pero pero nunca tomando registro de tu proceso, de tus emociones, de lo que iba pasando, eso nunca. nunca, pero en realidad sí, porque encontré escritos viejos que yo ponía mis emociones ahí y entendí de un proceso mío que pasaba en ese momento, pero nunca lo tomé como tal. En cambio, en este momento era tomarlo como tal. Y vos empezaste a escribir, o sea, un día te bajó y dijiste, empieza a escribir. Todos los días llegaba a la facultad, yo cursaba de noche porque trabajaba antes, así que llegaba a la facultad, me ponía a escribir. Y escribía, pero no dejaba solamente en el hecho de escribir. Un mes, 2 meses, volvía a leerme y yo me analizaba a ver qué me pasaba. Y hacía anotaciones. Y si había cosas que eran muy turbias, tipo algo lo ponía en rojo. Si había algo que era iluminado, lo ponía en Que celeste. se estaba, claro, como... O en naranja, era como, yo ya sabía colores específicos. Digo ya sabía porque desde que nació Joaco como que eso ya se fue como... Lo hago en momentos muy específicos que necesito descargar, pero en ese momento era todos los días. Y ahí empecé, Bueno, pero esto fue mucho antes. fue en el 2015 ¿Cuántos años tenías ahí? y 25.
Te pregunto esto porque viste por Tuve que hacer. ese momento que hay un quiebre entre los 25, 26, 27, 28. Sí, sí, es Hay verdad. un cambio. Sí, también no lo sentí tanto en edad, pero sí sí, en proceso madurativo sí hubo un cambio ahí. Ahí empecé como a analizarme mucho a mí misma. ¿Y qué registrabas en ese momento de tu proceso? Y ahí empecé a darme cuenta de que, claro, yo escribía entre comillas las cosas que la gente me decía o que mi familia me decía, esas frases que te limitan. Y ahí me di cuenta que en realidad era la voz de otra persona la que yo tenía en mi interior y no la mía misma. O sea, La que mía era la que yo escribía. Claro, el escribir te empezó a conectar con tu voz interior. Sí. Empezaste como a tener registro, porque viste lo que pasa cuando uno escribe, es que hay muchas cosas que uno tiene en la cabeza y que te acompañan todo el día, porque tenés esa vocecita que está todo el día conversándote, hablando, diciéndote cosas. Sí. Pero lo que vos decís, cuando uno le empieza a bajar en el papel, ahí vos podés identificar cuál es tu voz y cuál es la voz de otras personas. Total. Sí, porque ahí ponías, o yo ponía el deseo, lo que quería, lo que no quería, esa era yo. Entonces, ahí entendí que yo tenía que separar cuál era mi voz, cuál era la Pilar que quería ser y no la Pilar que estaba establecida, que era la que fue dada a través de la crianza. Y, o sea, Pilar es lo que mi familia decía que era y lo que la sociedad creía que era o la que yo hablaba. Claro. Y ahí entendí que yo tenía una voz y cuál era mi voz. Bien. Y ahí era, bueno, entonces, ¿Pilar qué quiere? Y ahí arranqué en conocerme, quién era y qué quiero. Porque está el quién soy y qué quiero. Y todo ese proceso lo atravesaste sola, Sí. sin terapia. Tu terapia fue tu cuaderno. Mi terapia fue el cuaderno y un libro. ¿Qué libro? Morgana se llama. Que es nada, fantasioso, pero ella es arquitecta, ella es arquitecta, la autora, y la protagonista también. Ajá. O sea, era ella. Sí. Era como su biografía, como media ahí, con un toque fantasioso. Y ahí yo vivía cerca de Ateneo, de la librería, que recorría casi todos los viernes. Así que me fui a comprar el libro. Y mientras pasaba todo ese proceso, me leí el libro en 2 noches. Y dije, listo, basta. Se termina, soy quien soy. Y ahí arranqué. Después vino el café, así que esto fue previo. Después vino el café, y después la maternidad fue como la frutilla del postre. Claro. Bueno, pero pudiste darte ese tiempo de proceso previo, como para conocerte. Y fue un montón de años, sí. ¿Mucho tiempo fue? Y sí, porque yo el café lo puse en el 2016. 2017, sí. Sí. Sí, fueron como 4 años. Y después vino Martín. Y apareció ahí. Del libro. No, claro, en el libro yo ahí como que planteé, bueno, ¿qué quiero en todo sentido, no? Y bueno, ¿qué quiero y qué espero de un compañero? Y para entenderme con qué quiero de un otro, tenía que saber yo qué era capaz de dar. Entonces, yo me puse una listita, tipo, yo qué espero de alguien que me acompañe? Todo esto. ¿yo soy capaz de dar todo esto? Entonces ahí entró otro proceso de yo verme capaz de dar a un otro que tenía que acompañarme en el tiempo en el que yo hace que estoy con Martín, ¿no? Pero claro. Sí, cuando llegó Martín a mi vida fue como que él me acompañó, me aceptó tal cual era, quién soy yo. Entonces eso me ayudó a ser yo de forma natural sin tener nada de ningún contexto. Era yo. Y fue más o menos eso en el 2019, así que por eso fueron 4 o 5 años, 2019, 2020. Claro, pero es como que, qué loco, ¿no? Como conocer a alguien desde vos, como que tuviste todo un proceso de reconocerte, de llegar, viste, como que cuando uno crece, es un niño, una niña, está haciendo, después hay un proceso en que uno se despega y pega la vuelta y vuelve a encontrarse con eso. O sea, cuando vos iniciaste ese proceso de reconexión con vos, ahí lo conoces a Martín. Sí. Lo conocí previo, no funcionamos, y después cuando yo hago más un trabajo, él vuelve a aparecer desde su lado, no es que yo fui y lo busqué, aparece él, bastante insistente. Siempre nos reímos mucho de la historia porque fue bastante insistente. Claro, él sabía quién estaba detrás. Y así fue que sí, y él como que es una persona que es
Él no tuvo que hacer ningún proceso, él es. Siempre. Él es. Wow. Él es, no, él es. Y eso es de forma natural. Y no, yo sí tuve que hacer un proceso. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Claro. Y eso- Bueno, y desde ese momento, Y después, claro, pues eso fue en 2019-2020 y 2021 quedó embarazada. Digamos que el proceso de quién soy es como que la frutilla fue en 2021 cuando me embarazo. Y entiendo que yo podía tener un hijo, o sea, podía tener un otro, eh, y verme embarazada. A mí verme embarazada es como, uy, es un montón esto. sí, es verdad. Y, y claro, y verlo a Joaquín es como eso, Y aparte la maternidad es como que por más que uno la haya imaginado, nada, cuando te pueden llega, decir cualquier cosa, no. no, incluso una misma, porque yo me dije un montón de cosas yo a mí misma y de repente tener un hijo a mí me llevó a lugares como insospechados, como... Sí. Y hay veces que te retorna a volver a la oscuridad, ¿eh? Sí, Porque, para lo bueno y para lo malo, sí, digo, ¿no? sí. Como que te lleva a un montón de lugares que no pensaste que te ibas a encontrar ahí. Sí. Y siempre esto que decís es tal cual, esto de volver al niño. Cualquier niño es muy inocente, no está cargado de tanto contexto, ni social, cultural, ni familiar. Y ese es la esencia. Vos ves un niño de 3, 4 años y ese es el niño que sabe, ese es el que tiene que ser adulto. Después todo lo demás es como cotillón. Sí, Y viste, y, claro, yo hice al revés. Es como que me saqué todas las capas de la cebolla y volví. claro. Y bueno, tal vez era más divertida. Claro. Viste, como que uno de grande empieza como a perder esto de divertirse. A veces como más estructurada, así. Ujú. Eso sí lo estoy trabajando. Cómo divertirme. Y eso me lo trae Joaco. Entonces, vení mamá, no sé qué, jugá, tirame. Claro. Sí, Saltá sí. conmigo. Sí. Eh, También tiene que ver eso en cómo uno aprendió a ser adulto, ¿viste? sí. A mí me pasa mucho eso. Es como, bueno, no digo por mi familia, por mis papás, que fueron mis referentes adultos, pero sí todo un contexto social que te enseña que, bueno, ya sos adulto y tenés que, Estudiar, trabajar. sí, dejar de hacer esto, como que eso ya no es, como, no está bien que lo hagas, ¿viste? Mm. Y entonces uno es como que, bueno, está como esa niña interior que se entusiasma por algo y decís, no, pero ¿cómo me voy a enfocar en esto? No, como que todo lo contrario, Sí, sí, es totalmente. por ahí, Es como total. volver A lo- a despejar ese camino para ir por donde tu niña interior te sí, a la indica. esencia, que es lo que en realidad es lo que te lleva a hacer. Sí, bueno, ese fue un poco mi proceso de volver a la Pili chiquita. Y el libro este que te contaba Morgana tiene eso. La protagonista habla de sus, creo que eran 5 niñas interiores. Y claro, yo te dije, es verdad. Hay que volver al niño interior en serio, o sea, no. ¿Quién era? ¿Quién Claro. era la Pili de los 5 años? ¿Qué le Claro, gustaba hacer? claro. Y bueno, y creo que hoy estoy como teniendo todo lo que me gustaba. Me gustaría dibujar un poco más, pintar, que eso lo dejé un poco de lado. Para mí está re bueno compartir quién nos inspira. Muchas veces, no sé, yo buscaba como afuera y a veces por algo estamos en el entorno o se nos presentan las personas que se nos presentan, ¿no? Como en el caso de una pareja o amistades. Pero bueno, me interesa saber quiénes te inspiran y por qué te inspiran. Bueno, ante todo mi mamá, que es la que más me enseñó la parte creativa. Creo que la creativa es la que me lleva a todo, porque creo todo. Creo Instagram, creo a Joaco, creo proyectos, creo... Entonces, creo que mi mamá es la primera que me inspira. Después Martín con ser, él es naturalmente, sin ninguna imposición, sin nada, él es. Yo lo conozco tal cual es, o sea, no hay nada detrás. Y justo dijiste ahí amistades y se me vino una amiga que es Nadia. Ella es también. Y es muy pragmática, muy analítica, pero bien. Muy humana, y esa es otra que me inspira. Y bueno, mi amiga de toda la vida, que también ella me inspira porque ella es tan poderosa que es la Pau. Y sí, esas son como Che, Pili, mis y inspiraciones. para terminar la charla, me gustaría saber si nos querés compartir algo que vos estés viendo cómo sigue todo
¿Sabés cómo sigue la historia? Dependiendo de mi paciencia. Y sí, el hecho de vivir el mundo influencer o de Instagram, que no, yo no estaba acostumbrada, es un proceso difícil, porque tengo que ser muy paciente en todas las cosas, todo lo que me llega por todos lados. Si te ves expuesta, nunca estuviste expuesta. De No, repente tenés al una contrario, exposición. al contrario, en el colegio no me gustaba estar adelante, siempre estaba atrás, es como, y esto de exponerme así, viste, que mucho no me gusta, no hago vivos, no hago nada. ¿Y cómo lo veo a futuro? Nada, creo que va a venir, es un tema que viene muy fuerte, que hace muchos años que está instalado en los primeros mundos y que acá viene siempre tarde, pero que ahora inició. Creo que es re importante divulgar. O sea, creo que el papel que yo tomé es re importante, tanto desde mi lado como todo el que quiera acompañarnos en esto. Digo acompañarnos porque parecemos una secta. Sí. Pero sí. Somos tu secta. Pero también soy media tajante, ¿viste? Que si hay algo que no me gusta, Bien. entonces yo estoy manejando un poco eso, aprendiendo a escucharme en esto. Bien. En hasta dónde me comparto, hasta dónde no, hasta dónde comparto a alguien, hasta dónde no. Bien. Me tomo muy en serio el rol. Y sí, porque es y algo donde vos no te imaginabas que ibas a estar. Para nada. Claro, y de repente estás y creo yo que sin querer queriendo tenés una responsabilidad social ocupada. Enorme. Claro. Esto de Pilar dice, ay no, Claro. no lo digo yo. Claro. No, sí. Bueno, pero está bueno decir, desde mi opinión, como yo soy Pilar, no vas Sí. a poder dejar de ser. Y bueno, como que el otro ya toma desde lo que es Pilar. Sí, Bueno, gracias. gracias a vos. Muchas gracias por ser la primera. Gracias. Mírate todo.